Bahurim, un nombre que apenas aparece en la Biblia, y sin embargo fue testigo de algunos de los momentos más desgarradores y sorprendentes de la historia de Israel. Aquí lloró un hombre olvidado por amor, y aquí mismo, el rey David fue insultado, maldecido y humillado. Hoy viajamos a Bahurim, el lugar donde las lágrimas y las maldiciones aún resuenan en las páginas de la Escritura. En este pequeño pueblo, ubicado a unos kilómetros al este de Jerusalén, se desarrollaron dos historias que nos muestran la profundidad del corazón humano. La primera nos lleva a Palti, esposo de Mical, quien caminó llorando detrás de su amada esposa cuando ésta fue devuelta a David. Un momento que nos revela el dolor de una separación forzada. Pero Bahurim también fue escenario de otro episodio memorable. Aquí, durante la rebelión de Absalón, Simei, un hombre del clan de Saúl, se atrevió a maldecir y arrojar piedras al rey David mientras huía de Jerusalén. En lugar de responder con violencia, David mostró una humildad extraordinaria, viendo en este momento de humillación una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. ¿Qué nos enseña Bahurim? Nos muestra que incluso en los lugares más pequeños y aparentemente insignificantes, Dios escribe historias de amor, perdón y redención. Nos recuerda que las pruebas más duras pueden convertirse en momentos de transformación espiritual. Bahurim nos invita a reflexionar. ¿Cómo respondemos ante la pérdida? ¿Qué hacemos cuando enfrentamos la injusticia? Las respuestas de Palti y David nos muestran diferentes formas de procesar el dolor con dignidad. Este pequeño pueblo, casi olvidado en la geografía bíblica, nos susurra una verdad eterna, que en cada lágrima derramada y en cada prueba superada, Dios está escribiendo una historia más grande de la que podemos ver. Si te está gustando este viaje por las tierras bíblicas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada semana descubrimos juntos estos tesoros escondidos en las páginas de las Escrituras. Esta historia que nos transporta a los tiempos antiguos de Israel, una historia que nos habla del poder del amor verdadero y de cómo, a veces, el destino puede ser cruel con los corazones más puros. ¿Has sentido alguna vez un amor tan profundo que estarías dispuesto a seguir a esa persona hasta el fin del mundo? Esta es precisamente la historia de Paltiel, un hombre cuyo amor por Mical lo llevó a las puertas de Bahurim, un lugar que se convertiría en testigo silencioso de uno de los momentos más conmovedores de la Biblia. Imaginen por un momento, Mical, la hija del rey Saúl, había sido entregada en matrimonio a Paltiel. No fue un simple arreglo político. Con el tiempo, el amor floreció entre ellos. Paltiel la amaba con una devoción que trascendía lo ordinario, con ese tipo de amor que transforma el alma y llena cada momento de significado. Pero el destino tenía otros planes. David, quien se convertiría en el rey más grande de Israel, reclamó a Mical como su esposa legítima. La política y el poder, esas fuerzas que tantas veces han separado corazones unidos, entraron en juego. Los soldados llegaron para llevársela. Y aquí es donde la historia toma un giro que nos toca el corazón. Paltiel, en lugar de resignarse, hizo algo extraordinario. Siguió a su amada esposa, paso a paso, kilómetro tras kilómetro, con lágrimas que brotaban sin cesar. No era el llanto de alguien que se rinde, sino las lágrimas de un amor que se niega a decir adiós. Cada paso que daba tras ella era una declaración silenciosa de su amor, cada lágrima una palabra no pronunciada. Hasta que llegaron a Bahurim. Este lugar, que para muchos podría ser solo un punto en el mapa, se convirtió en el escenario de un momento que la historia nunca olvidaría. Aquí, Paltiel fue detenido. Aquí, tuvo que dar media vuelta y regresar sin aquella que había sido el centro de su mundo. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos muestra que el amor verdadero no siempre tiene un final feliz, pero eso no lo hace menos valioso. Nos recuerda que la capacidad de amar profundamente, incluso cuando sabemos que podemos perder, es una de las cualidades más nobles del ser humano. Bahurim se convirtió así en más que un lugar geográfico. Se transformó en un símbolo de ese momento en que el amor debe enfrentarse a la realidad, cuando el corazón debe aprender a soltar aunque no quiera. Es un recordatorio de que incluso en la derrota, el amor puede mostrar su grandeza. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos tenido que decir adiós a algo o a alguien que amamos profundamente? ¿Cómo encontramos la fuerza para seguir adelante cuando el amor parece perdido? La lección más valiosa que podemos extraer de este relato no es sobre la pérdida,
sino sobre la capacidad del corazón humano para amar sin condiciones, para entregarse por completo, aún sabiendo que puede terminar en dolor. Paltiel nos enseña que amar verdaderamente significa estar dispuesto a caminar ese camino extra, a derramar esas lágrimas, a mostrar vulnerabilidad. Y aunque esta historia sucedió hace miles de años, sus ecos resuenan hasta hoy. En cada despedida difícil, en cada amor no correspondido, en cada momento en que debemos dejar ir algo que amamos, Baurim está presente como un testigo silencioso de la nobleza del amor verdadero. Imaginen conmigo esta escena: el gran rey David, aquel valiente guerrero que derrotó a Goliat, ahora camina exhausto por los senderos de Baurim, pero esta vez no viene como el héroe triunfante que todos conocemos. ¿Recuerdan cuando hablamos de Paltiel y sus lágrimas en este mismo lugar? Pues la historia da un giro dramático años después. David, el rey ungido por Dios, regresa a Baurim, pero las circunstancias son completamente diferentes. Su propio hijo, Absalón, lo ha traicionado, forzándolo a huir de Jerusalén, su ciudad amada. El polvo del camino cubre sus sandalias mientras avanza con sus fieles seguidores. Sus pasos son pesados, no solo por el cansancio físico, sino por el peso de la traición familiar. Y justo cuando pensaríamos que no podría ser peor, aparece Shimei. Este hombre, lleno de amargura, no muestra compasión ante el dolor del rey. Desde lo alto de las colinas, comienza a arrojar piedras contra David y sus hombres. Sus maldiciones resuenan en el valle, sus burlas cortan como espadas. El mismo lugar que fue testigo del llanto de amor de Paltiel, ahora presencia el desprecio hacia el ungido de Dios. ¿No les parece fascinante cómo un mismo lugar puede ser escenario de historias tan distintas? En Baurim, donde una vez las lágrimas fueron de amor y despedida, ahora son de humillación y dolor. Pero hay algo más profundo aquí, la dignidad con la que David enfrenta este momento. A pesar de tener el poder y la autoridad para silenciar a Shimei, David elige un camino diferente. Ve más allá del insulto y la humillación. Reconoce que incluso en los momentos más oscuros, hay lecciones que aprender y que Dios sigue teniendo el control. Esta historia nos enseña sobre la humildad en medio de las pruebas, sobre cómo enfrentar la traición con dignidad y, sobre todo, nos recuerda que las circunstancias cambian, pero nuestro carácter se revela en cómo respondemos ante ellas. Amigos, antes de despedirnos, los invito a reflexionar. ¿Cómo respondemos nosotros cuando enfrentamos momentos de humillación o traición? ¿Mantenemos nuestra dignidad como David o nos dejamos llevar por el deseo de venganza? Imaginen esta escena. David, quien había sido ungido como rey pero aún no ocupaba el trono, se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Mientras camina por el camino de la montaña, aparece un hombre llamado Shimei, descendiente de la casa de Saúl. Shimei, lleno de amargura y resentimiento, comienza a arrojar piedras y polvo contra David y sus siervos. Sus gritos resuenan por toda la ladera. «Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso». Las palabras de Shimei son como dardos envenenados, acusando a David de haber usurpado el trono de Saúl. Lo más sorprendente de esta historia no son las acciones de Shimei, sino la reacción de David. Mientras sus leales guerreros, especialmente Abisai, piden permiso para silenciar a Shimei, David muestra una sabiduría extraordinaria. En lugar de responder con violencia o defenderse, David baja la cabeza y acepta esta humillación con una sorprendente serenidad. «Déjenlo que maldiga», dice David a sus hombres, «porque tal vez el Señor verá mi aflicción y me devolverá bien por las maldiciones de este día». ¡Qué lección tan profunda! David entiende que a veces las críticas y los insultos pueden ser oportunidades para el crecimiento personal. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos critica injustamente? ¿Respondemos con ira o somos capaces de mantener la calma y mostrar compasión? David nos enseña que la verdadera grandeza no está en ejercer poder sobre otros, sino en el dominio propio y la capacidad de responder con gracia ante la adversidad. Pensemos en las veces que nos hemos encontrado en situaciones similares, tal vez en el trabajo, en la escuela o en las redes sociales. ¿Cuántas veces hemos querido responder inmediatamente a una provocación? David nos muestra un camino diferente, el camino de la paciencia y la humildad. Lo más impresionante es que David, siendo un rey, un guerrero poderoso, capaz de acabar con Shimei en un instante, elige el camino de la paz.
no permite que el odio de otros se convierta en su propio odio. No deja que la amargura de Simei envenene su corazón. Esta historia también nos recuerda que todos atravesamos momentos difíciles, momentos donde parece que todo está en nuestra contra. Pero como David, podemos elegir ver estas situaciones como oportunidades para crecer y demostrar nuestro carácter. La lección es clara. La verdadera fortaleza no está en devolver mal por mal, sino en mantener la dignidad y la compostura incluso cuando otros intentan provocarnos. David no solo estaba protegiendo su integridad moral, sino que también estaba dando un ejemplo poderoso a todos los que lo seguían. Y aquí hay algo más para reflexionar. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros como Simei? ¿Cuántas veces hemos juzgado precipitadamente a otros sin conocer toda la historia? Esta narrativa nos invita a examinar también nuestras propias actitudes y prejuicios. La historia de David y Simei nos enseña que la verdadera victoria no siempre está en ganar una discusión o en tener la última palabra. A veces, la victoria más grande está en saber cuándo guardar silencio, cuándo mostrar misericordia y cuándo permitir que el tiempo y la verdad hablen por sí mismos. Amigos, esta historia antigua tiene una relevancia sorprendente para nuestros días. En un mundo donde la reacción inmediata y la venganza parecen ser la norma, el ejemplo de David brilla como una luz que nos muestra un camino mejor. Imaginen conmigo este antiguo sendero, serpenteando entre colinas áridas bajo el sol abrasador de Judea. Bahurim, un nombre que resuena en las páginas de la historia bíblica, fue testigo de momentos cruciales que transformaron vidas. En este lugar, el rey David, una vez el más poderoso de Israel, caminó como un fugitivo. Las páginas del libro de Segunda de Samuel nos transportan a ese momento donde la grandeza se encuentra con la humildad. El polvo del camino, las piedras sueltas, cada elemento nos cuenta una historia de transformación. ¿Qué hace especial a Bahurim? No fue un lugar de victorias gloriosas ni de celebraciones triunfales. Al contrario, aquí David experimentó uno de sus momentos más difíciles. Mientras huía de su propio hijo Absalón, Simei, un hombre de la casa de Saúl, comenzó a maldecirlo y arrojarle piedras. Pero la verdadera grandeza de este momento no está en las piedras lanzadas, sino en la respuesta. David, quien tenía el poder para silenciar a Simei, eligió el camino de la humildad. «Dejadlo que maldiga», dijo a sus hombres, reconociendo que quizás había una lección divina en este momento de prueba. Este sendero polvoriento nos enseña que las dificultades no son siempre castigos, sino oportunidades para el crecimiento espiritual. Cada piedra arrojada en Bahurim se convirtió en un testimonio de cómo la humildad puede transformar los momentos más oscuros en lecciones de luz. Reflexionemos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en nuestro propio Bahurim? Esos momentos donde parece que todo está en nuestra contra, donde las piedras de las circunstancias nos golpean sin cesar. La lección de David nos muestra que la verdadera victoria no está en devolver el golpe, sino en mantener la dignidad en medio de la prueba. Las colinas de Bahurim nos recuerdan que cada valle en nuestra vida tiene un propósito. Así como David atravesó este lugar de humillación para posteriormente regresar como rey restaurado, nuestros momentos de prueba no son el final de la historia. En la actualidad, podemos ver Bahurim como un símbolo de transformación, un recordatorio de que la grandeza no se mide por cuánto poder tenemos, sino por cómo respondemos cuando ese poder nos es quitado. La humildad no es debilidad, es la fuerza que nos permite ver más allá de nuestro dolor presente. Este lugar nos enseña que el perdón y la humildad son herramientas poderosas para la sanación personal. David no permitió que el rencor echara raíces en su corazón, incluso cuando tenía toda justificación para vengarse. ¿No es esto un ejemplo extraordinario para nuestros tiempos? Las piedras de Bahurim nos recuerdan que las pruebas son temporales, pero las lecciones que aprendemos de ellas son eternas. Cada paso en este sendero antiguo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual. Mientras contemplamos estas tierras áridas, recordemos que la verdadera transformación ocurre en los lugares más inesperados. Bahurim no era un destino deseado, pero se convirtió en un punto de inflexión en la vida de David. Queridos amigos, que esta reflexión sobre Bahurim nos inspire a enfrentar nuestros propios momentos de prueba con dignidad y esperanza. Que podamos, como David, encontrar propósito en el dolor y transformar nuestros momentos de humillación en testimonios de victoria espiritual.
Si esta meditación ha tocado tu corazón, te invito a que la compartas con otros que puedan necesitar estas palabras de aliento. Recuerda, no es el lugar lo que nos define, sino cómo elegimos responder a las circunstancias que enfrentamos. Bahurim nos enseña que incluso en nuestros momentos más difíciles, podemos elegir el camino de la gracia. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Seguiremos explorando juntos las profundas verdades que las Escrituras tienen para nuestras vidas.